Bienvenidos aficionados a los viajes, aquí desde la isla de San Andrés, desde uno de los puntos más turísticos como es Acuario, les doy la bienvenida a un nuevo video, a una nueva experiencia turística que al igual que las anteriores de mi canal, está basada más que nada en mis gustos y preferencias. En los próximos minutos les voy a compartir imágenes sobre algunos de los principales atractivos, costos aproximados, hotel en el que estuve alojado, así como algunas recomendaciones para quienes aún no han visitado este paradisíaco destino. Si les gusta este material, les invito a suscribirse a mi canal, a darle like al video, a compartirlo, a dejar un comentario y activar la campana de notificación. Ahora sí, acompáñenme a sumergirme en este mar de atractivos y a vivir conmigo la experiencia de una semana aquí, en el Caribe colombiano. Al este de Centroamérica, en una esquina del Caribe, un cálido mar de 7 colores baña las costas de la isla de San Andrés, un paradisíaco destino colombiano con playas de arena blanca, palmeras, cayos y la tercera barrera de coral más grande del planeta. Ubicada a más de 700 kilómetros al noroeste de Colombia continental, la isla de San Andrés tiene una superficie de 26 kilómetros cuadrados y forma parte de un archipiélago junto con las islas de Providencia y Santa Catalina. A fin de preservar los ecosistemas marinos del Caribe colombiano, el archipiélago integra la Reserva Mundial de la Biosfera Seaflower, la cual fue declarada como reserva por la UNESCO en el año 2000. A lo largo de mi estadía estuve alojado en el Hotel Sol Caribe Centro, bajo el régimen All Inclusive, con comidas estilo buffet, restaurantes especializados para cenar y bar con consumo ilimitado. El hotel tiene una ubicación céntrica en la zona comercial de la isla, muy cerca al aeropuerto y a pocos metros de la playa principal. En su interior ofrece todas las comodidades necesarias para la estadía, incluidas una discoteca y la posibilidad de pasar el día en el Hotel Sol Caribe Campo, ubicado en el sector de San Luis al este de la isla. El Sol Caribe Campo cuenta con una arquitectura bastante colorida, rodeado de palmeras y con un club de playa privado en el sector de Roquiquí, con traslado incluido desde y hasta el Hotel Sol Caribe Campo, así como bar, snacks, sillas, reposeras y sombrillas. El costo de hospedaje del Hotel Sol Caribe Centro varía según la temporada y las características de cada habitación. Para información sobre costos y reservas pueden ingresar directamente al sitio web del hotel o también a través de booking.com. El día de mi llegada aproveché para contemplar el atardecer y relajarme a orillas del mar. Al caer la noche di un paseo por la peatonal Spratway que bordea la playa céntrica de Spratbite. Tiene una extensión de casi 2 kilómetros y cuenta con interesantes propuestas comerciales, gastronómicas y de alojamiento. Al día siguiente adquirí un tour de un día completo que abarcó el acuario durante la mañana y Johnny Cay a la tarde. Datos sobre el costo y lugar de compra estarán apareciendo en pantalla. A las 10 de la mañana inició el traslado en lancha al acuario, un callo de arena coralina y aguas cristalinas ubicado al este de la isla de San Andrés. Como su nombre lo indica, es un acuario natural que está bordeado en un costado por un cordón coralino. En este callo habitan diversas especies marinas, las cuales pueden observarse mediante la práctica de snorkeling y sin necesidad de sumergirse en grandes profundidades. Además de acuario, a pocos metros está el islote Heineski con sus palmeras y al cual puede llegarse caminando, puesto que el agua no es muy profunda.
Es importante llevar dinero en efectivo para pagar por los casilleros en caso de que se desee guardar algo, alquilar el equipo de snorkel o adquirir alguna bebida o comida. Al mediodía, con la misma lancha, prosiguió el tour rumbo a Johnny Cay, el mayor de los cayos de San Andrés y al que se lo considera como un oasis en medio del mar. Aquí estuve hasta las 3 de la tarde disfrutando de sus playas de arena blanca y cocoteros, al tiempo que observaba la fauna local, que incluía iguanas y lagartijas de diferentes colores. El oleaje es un poco mayor, por lo que es importante ser precavidos. De igual modo basta con dar unos pasos para encontrar zonas en las que se puede dar un chapuzón sin mucho riesgo o, si así se prefiere, degustar algunas propuestas gastronómicas del lugar, dar vuelta a la pequeña isla, tomar sol o relajarse bajo la sombra de los cocoteros o en una reposera con sombrilla que se alquila en el sitio. Culminada la excursión a las 15, volví al hotel para luego regresar a la playa central y disfrutar del atardecer y de otra noche en la peatonal. Al otro día decidí ir hasta el Hotel Sol Caribe Campo. Como el traslado estaba interrumpido por la pandemia, desde el Sol Caribe Centro decidí subir a un bus público que pasaba frente a los dos hoteles y así vivir una experiencia más local. El viaje tuvo un costo de 3.600 pesos colombianos, lo que según el tipo de cambio de ese momento fue de $1 aproximadamente por trayecto. Una vez en el Sol Caribe Campo, accedí al traslado gratuito hasta el club de playa, en donde estuve hasta las 16 para que no me agarrara la noche al regresar al Sol Caribe Centro. Aunque la playa no fue de mis favoritas, puedo decir que valió la pena la experiencia. Casi a mitad de semana y aprovechando el buen tiempo, alquilé un vehículo parecido a un carrito de golf, al que llaman mulita, para así poder dar vuelta a la isla. El costo del alquiler depende de la capacidad de cada mulita y abarca un periodo de tiempo que va de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Al momento de alquilar te la dan con tanque lleno y hay que devolverla igual. El costo total y los detalles podrán ver en pantalla. Esta actividad es una de las que no pueden dejar de hacerse en este paradisíaco destino caribeño. Un recorrido rápido puede demorar unas 2 o 3 horas, pero lo conveniente es hacerlo con calma, haciendo varias paradas en puntos turísticos según las preferencias de cada viajero. En mi caso, además de las paradas para tomar fotos y darme algunos chapuzones, mi itinerario incluyó a West View, un parque situado al suroeste de la isla. Aquí pude ingresar a una piscina natural repleta de peces, practicar snorkeling, lanzarme desde un tobogán y nadar por encima de una escultura de Poseidón que está en el fondo del mar, y de paso ver a las personas que hacían caminata submarina, otra propuesta que les detallaré en pantalla por si la desean hacer. Debido a la profundidad y en caso de no saber nadar, les recomiendo usar chalecos salvavidas. Los siguientes 2 días opté por disfrutar de la zona central de San Andrés y de Sprat Bight, la playa principal de la isla, caracterizada por una extensa playa de arena blanca y mar de varias tonalidades. Aquí alquilé una reposera con sombrilla, tomé algunos tragos e incluso pude hacer snorkeling gracias a la claridad de sus aguas. También aproveché para recorrer los comercios de los alrededores y degustar un delicioso helado por el que la gente formaba largas filas. Como cierre de mi viaje disfruté de la belleza de una noche de plenilunio en la playa y luego regresé al hotel para empacar mis cosas para el viaje del día siguiente que conectaría con Cartagena de Indias.
Muchas gracias por haberme acompañado en esta nueva travesía turística. Antes de dar cierre con esta vista panorámica del Mar de los 7 Colores, les voy a brindar algunas recomendaciones para antes y durante sus viajes a la isla de San Andrés. Antes de visitar San Andrés es importante tener en cuenta algunas recomendaciones. La temperatura promedio a lo largo del año es de 27 grados Celsius. Tiene una temporada de lluvias que va de junio a noviembre y una temporada seca que va de diciembre a mayo, la cual es la mejor para realizar el viaje. Yo fui en marzo y el tiempo podría decirse que fue casi perfecto, aunque es normal que llueva casi todos los días, pero dura poco y al rato se despeja nuevamente. Antes del viaje, aprovechen los portales como TripAdvisor para leer las recomendaciones de otros viajeros. Para ingresar a Colombia se requiere pasaporte, información sobre el lugar de alojamiento, ticket aéreo de ida y vuelta y completar el formulario digital de preregistro migratorio CheckMig. De igual modo, no está de más asesorarse previamente o contar con un agente de viajes, que además ayuda a completar algún que otro trámite para el ingreso. Para el ingreso a San Andrés se requiere de una tarjeta de turismo, la cual se debe adquirir en el aeropuerto que conecte directamente con la isla. En mi caso fue en Bogotá, capital de Colombia, y tuvo un costo de $32. También les recomiendo portar el certificado de vacunación contra COVID y el de fiebre amarilla. En San Andrés la moneda oficial es el peso colombiano y conviene pagar todo en dicha moneda. Si llevan dólares pueden cambiarlos en la zona central de la isla. Durante mi viaje en marzo la cotización fue de 3.700 pesos colombianos por cada dólar. De igual modo les recomiendo informarse sobre el tipo de cambio al momento de viajar. La mayoría de las tiendas comerciales están abiertas de lunes a sábado de 9 a 13, cierran en horario de almuerzo y reabren de 16 a 20 aproximadamente. Los domingos muchas de estas tiendas están cerradas. Como es un destino de playa hay que beber mucha agua, contar con ropa de baño y otra de cambio para no estar mojado cuando culmine el día. También hay que tener toalla, protección solar durante todo el día y analgésicos por si fueran necesarios en algún momento. Por las características propias de la isla, para ingresar al mar se requiere de zapatos especiales para el agua y así evitar daños en los pies a causa de las piedras o los erizos de mar. Estos zapatos se venden en la isla a $6. Por seguridad se pide no ingresar al mar pasadas las 18 y cada tarde se realiza un control para evitar que algunas personas lo hagan. Si bien San Andrés se caracteriza por un mar calmo y casi sin ataque de tiburones, hay zonas en las que se debe hacer playa con precaución para evitar accidentes. Lo ideal es ingresar en zonas en donde haya gente y poco oleaje. También hay que evitar tocar a los animales marinos, así como arrojar al mar alimentos o desechos. Aunque en la isla se pueda alquilar o comprar, recomiendo llevar equipo para practicar snorkeling y así poder apreciar la belleza natural bajo el mar. No olviden llevar protección con resistencia al agua para equipos electrónicos, documentación o dinero en efectivo. Lo ideal es dejar en la habitación aquellos objetos de valor que podrían estropearse tras el contacto con el agua y cuyo uso no sea imprescindible durante las actividades fuera del alojamiento. Para el alquiler de la mulita con la que se da la vuelta a la isla es necesario contar con una licencia de conducir, la cual no necesariamente debe ser internacional. Hay que verificar el estado de la mulita, tomarle fotos o filmarla antes de usar, portar la documentación de la misma, no beber alcohol antes ni durante el paseo y evitar ingresar al interior de la isla, sino solo bordearla para evitar riesgos innecesarios. En San Andrés las zonas turísticas son seguras. Se recomienda de igual modo evitar transitar en zonas solitarias o alejadas, más aún en horas de la noche. Cabe señalar que durante las noches en ningún momento me sentí inseguro en la playa principal ni en la peatonal y había más personas en los alrededores bailando, paradas frente al mar o simplemente recostadas en la arena. Lleven la memoria a sus teléfonos lo más libre posible para fotos y videos. Descarguen los mapas de Google Maps para utilizarlos en modo offline cuando no tengan acceso a internet o lleven un mapa turístico impreso.
Por último, controlen siempre el horario de sus vuelos y de los tours, estén con al menos 2 horas de antelación en el aeropuerto, tengan bien ordenada y protegida la documentación tanto en formato físico como digital y no teman preguntar a su agente de viajes, responsable de tour o personal de aeropuerto y aerolínea cuando tengan alguna duda. Para quienes deseen realizar otros tours o actividades en destino, aquí les dejo más información con los costos que estaban vigentes entre marzo y abril de este año. No olviden suscribirse al canal, darle like a los videos, compartirlos, dejar algún comentario y activar la campanita de notificación. Muchas gracias por haberme acompañado y será hasta una próxima aventura aquí en Viajando por Afición.